Bueno, entonces, continuando con la organización del genoma, vamos a analizar este diagrama, entonces, donde nos resume cuáles son las secuencias que vamos a encontrar en el genoma. Aquí entonces vemos lo correspondiente al empaquetamiento del cromosoma, ¿sí? Pues el empaquetamiento de la cromatina a través de las histonas principalmente, ¿sí? Este material genético que vemos acá puede tener diferentes tipos de secuencias que pueden estar dispersas o en tándem, ¿sí? Como les mencionaba, hay una que es no codificante, ¿sí? Esas secuencias no codificantes van a estar distribuidas a través del genoma, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, acá, no codificante en amarillo, que puede corresponder, por ejemplo, miren, a RNA, ¿sí? Entonces, pueden ser genes, o de hecho son genes, que le llevan a un producto funcional cuando se expresan, y ese producto funcional resulta ser RNA. Vamos también a encontrar secuencias de copia única, ¿sí? Que generalmente son la gran mayoría de genes que nosotros tenemos para la expresión de proteínas. Entonces miren que también se encuentran dispersos en el genoma que corresponden a los naranjas. Vamos a tener secuencias repetitivas, ¿sí? Como les mencionaba, corresponden principalmente a regiones estructurales como en el centrómero o en el telómero, pero si ustedes lo ven acá, que corresponde a las verdes, también van a estar dispersas. Y algunas de las secuencias repetitivas también van a estar en tándem, ¿sí? Miren aquí, una tras otra. Estas secuencias que son muy repetitivas y dispersas, son secuencias a veces que no codifican, pero que se hacen una función dentro de la estructura del material genético. Entonces, uno de los ejemplos, ¿sí?, que tenemos acá es el telómero. Aquí está. Como repetitivo, miramos, por ejemplo, que el extremo de los cromosomas está flanqueado por unas secuencias repetitivas TTAGGG, ¿sí? O como quieran verlo, AATCCC. Bien, y miren que son secuencias repetitivas que se están dando en tándem. Muy importantes, lo vamos a ver en la replicación, porque ellos se van acortando a medida que la célula haga cada ciclo celular. De hecho, es un reloj, ¿sí? Eso mide el envejecimiento de la célula y se denomina senescencia replicativa a ese efecto. Pero entonces lo vamos a ver en replicación. Estas secuencias repetitivas en tándem las vamos a encontrar en varios cromosomas, ¿sí? Pero también hay unas que son repeticiones de secuencias simples que, si bien se repiten en tándem, solo aparecen una vez en el genoma. ¿Bien? Y lo vamos a ver en muchas enfermedades, como enfermedades genéticas que pueden llevar a un fenómeno que se llama anticipación, que cada una de las personas entonces puede generar un número de copias diferentes y que esto puede llevar a ciertas patologías, ¿sí? Y que lo vamos a ver muy bien en tercer semestre. Para nuestro punto de aprendizaje, lo más importante en este momento es reconocer que hay unas secuencias que codifican y hay otras secuencias que no codifican. ¿Bien? Las que no codifican generalmente son aquellas que no llevan a un producto funcional. Podemos encontrar el ADN disperso, el tándem, el de secuencia simple, ¿bien? Pero el que sí lleva a un producto funcional, por ejemplo, las proteínas, nosotros les llamamos codificante, ¿bien? También hay ADN que puede llevar a expresión de ARN, entonces de cierta manera estaría codificando un ARN. Hay que tener cuidado con algunas bibliografías, algunos libros, porque a veces se sugiere que el ADN codificante es solo el que lleva a la expresión de proteínas, o sea, ADN que codifica para una proteína, pero recordemos que el RNA también viene de la expresión del ADN, ¿bien? Entonces también estaría codificando ARN. Bueno, pero entonces lo importante y en lo que nos vamos a centrar es en esa información
que codifica. Y prácticamente la información que está codificando dentro del genoma corresponde a unas estructuras muy puntuales que se denominan genes. Entonces, retomando un poquito lo que habíamos hablado de genes, tal vez muy aparte en diferentes clases, vamos a empezarlo a consolidar un poco más. Entonces, el gen es un fragmento de ADN que codifica para un producto funcional, ya sea ARN o proteína. Generalmente estos productos funcionales nos dan características, trait, ¿sí? Y esas características son las que nos hacen diferentes unos de otros, ¿sí? Hay características en el genoma que nos pueden llevar a enfermedades, ¿sí? O cambios que no deberían estar en ese genoma que nos pueden llevar a enfermedades. A eso se le conoce como mutaciones en el ADN, ¿sí? Hay otras características que se pueden codificar en el ADN que nos llevan simplemente a ser un poco diferentes, pero que no nos lleva a desarrollar enfermedad. Por ejemplo, miren el lóbulo. Hay personas que lo tienen separado o hay personas que lo tienen unido. Es una característica genética, pero que no lleva a una enfermedad conocida. A ese tipo, ¿sí?, de cambios en el genoma ya no se le conoce como mutación porque no lleva una enfermedad, sino que se le conoce como polimorfismo. Entonces los polimorfismos nos dan características, ¿sí?, mientras que las mutaciones nos llevan a enfermedades. Pero entonces esas variaciones, ¿sí?, todas esas variaciones, pequeñas variaciones, están codificadas dentro de los genes y eso es lo que nos lleva a tener todas las características que nosotros tenemos. Es importante recordar, ¿sí?, y ser un poquito insistente en esto, que un gen, ¿sí?, es una característica, ¿bien? Pero hay diferentes, digamos, formas de esa característica. Les mencionaba el cabello, ¿sí?, el color de ojos, por ejemplo, el cabello lo van a tener color café, color negro, bueno, una gama de colores, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que como hay un cromosoma del papá y hay un cromosoma de la mamá, ¿sí?, esas características de ese gen, ¿sí?, se va a ver representada en alelos. Entonces, el alelo del papá, el alelo de la mamá. Recuerda entonces que los alelos son las diferentes formas, o expresiones que puede tener ese gen y que puede llegar a tener una secuencia diferente en la información genética. Y pues esta idea la voy a tratar de hacer recurrente en las clases para que nos quede súper clara, ¿listo? Más adelante les doy un ejemplo. Bueno, entonces es importante tener en cuenta de que las células pueden ser diploides o haploides. ¿Bien? Les mencionaba que las células haploides son las que tienen una sola carga genética. De hecho, sobre eso se fundamenta la definición del genoma, ¿no? Recordando lo que les acaba de decir de que el genoma es toda la información genética, solamente considerando un set genómico, un paquete genómico, una carga haploide, lo pueden decir de esas formas, que codifica pues toda la información que necesitamos para un organismo. Entonces, nosotros vamos a encontrar que tenemos 23 cromosomas, ¿sí?, que vienen de papá y mamá, por tanto, vienen en el óvulo y en esperma. Entonces, las células haploides son estas células que van a hacer reproducción, es decir, el óvulo y el esperma. No vamos a encontrar en nuestro cuerpo ninguna otra célula así. Entonces, a estas células les vamos a llamar células sexuales y se llaman haploides, si consideramos su carga genética. Dentro de estos 23 cromosomas, vamos a encontrar unos cromosomas que son los cromosomas sexuales, que son los que definen, entonces, al final, la sexualidad del individuo, ¿sí?, desde el punto de vista genético. Los otros, ¿sí?, son cromosomas autosómicos, ¿bien? Es decir, que no tienen que ver con estos cromosomas de definición de sexualidad. Listo, muy bien. Entonces, ya cuando nosotros vemos una célula diploide, es la que tiene una doble carga genética y se entiende que es una carga que viene desde el papá y una carga que viene desde la mamá, ¿sí? Entonces aquí vemos
digamos, dos segmentos lineales. A estos son cromosomas. Pero quiero que pongan atención a esto. No están unidos por el centrómero. En todos los libros, en todos los lugares, siempre vamos a encontrar la representación de los cromosomas como un palito, porque es fácil. Bien, pero en realidad ya sabemos que los cromosomas solamente van a estar en una parte del ciclo celular cuando la célula se divide. Ahí es donde los vamos a ver. Y de hecho los vamos a ver duplicados. Algo que les voy a explicar muy detalladamente cuando lleguemos a mitosis y meiosis, ¿sí? Pero aquí, por áreas pues, de que esto sea más fácil, los dibujan así siempre. Entonces vendría un cromosoma del papá, un cromosoma de la mamá. Aquí tenemos los cromosomas autosómicos y aquí tenemos el par de cromosomas sexuales. Siempre tenemos que tener en cuenta que en los pares de cromosomas sexuales podemos encontrar el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Si una persona tiene dos cromosomas X, es mujer. Pero si una persona tiene un cromosoma X y uno Y, es hombre. Entonces, siempre, por la forma como se producen los óvulos, en los óvulos siempre va a haber un cromosoma X, siempre. Pero en los espermatozoides puede haber el cromosoma X o el cromosoma Y, algo que vamos a entender más en meiosis. Por lo tanto, el espermatozoide, ¿sí?, es el encargado de determinar la sexualidad del individuo, ¿sí? Entonces, tras la fecundación, el espermatozoide puede llevar un cromosoma X o un cromosoma Y, y eso entonces le da la sexualidad a la persona. Bueno, como recibe tanto material genético de la mamá como del papá, el individuo va a ser la mezcla de las dos características, ¿sí? Cada uno va a tener genes, o sea, genes que codifican para una característica, pero en cada cromosoma va a haber un alelo. A veces hay alelos que se expresan más fuerte unos que otros, entonces a veces podemos sacar una característica del padre o una característica de la madre. ¿Bien? Pero, entonces, todas las células que no sean las células sexuales van a tener estos 23 pares de cromosomas. Una pregunta muy recurrente que suelen caer los estudiantes que no han estudiado muy bien es, ¿las células somáticas tienen cromosomas sexuales? Sí. ¿Listo? Sí, es importante que sí, porque todas las células tienen los cromosomas sexuales, no solamente las células sexuales, ¿sí? Todas tienen cromosomas sexuales. ¿Qué cambia? Que sean haploides o que sean diploides, que tengan una sola carga o que tengan dos cargas. ¿Bien? Bueno, entonces, en el siguiente video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar un poquito más qué es cromosoma y qué son las famosas cromátides hermanas.